El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Entrevista a Simón Bolívar. Introducirse en la mente y argumentaciones de alguien es siempre retador. Lo he procurado con el sabio griego en Entrevista a Aristóteles, Lid, y con el dictador georgiano en Entrevista a Stalin, Colima. Recientemente acaba de publicarse mi conversación con el Libertador bajo el título Entrevista a Simón Bolívar, Colima, 2025. Tal como explico en el libro, Bolívar, como tantos en su época, desarrolló un vínculo personal con Gran Bretaña. Residió en Londres y su formación intelectual incluía a autores anglosajones, como Jeremy Bentham o John Locke. Más allá de esas aproximaciones intelectuales y sentimentales en las que persistía la admiración hacia un sistema político, Bolívar comprendió que una asociación con Gran Bretaña era esencial para asentar a unas naciones incipientes, aunque implicara renuncias y dejaciones. Para él, aquellas naciones iban a ganar más aliándose con la potencia de la época, la vencedora de Napoleón y dueña de los océanos, que manteniéndose ajenas. Gran Bretaña se aprovechó, incluyendo enormes préstamos que dejaron aquellas naciones empobrecidas por décadas y el envío de voluntarios ingleses, aunque no acababa de fiarse de las veleidades. Tampoco necesitaba ir más allá, conocedora de que la debilidad de América le permitía no emplear excesivos esfuerzos para ejercer su control. La opción de Bolívar endeudaría a América por generaciones, condenando a la penuria a millones de ciudadanos de los países presuntamente liberados. La congoja de la antigua América española fue tan rauda como pronunciada y duradera. Aún hoy paga las consecuencias. Resultan grotescas las reivindicaciones de Bolívar desde los ámbitos más insospechados. Para arrancar, la que ha promovido algunos autócratas caribeños contemporáneos, cuyo sistema refleja la pardocracia que tanto abominaba Bolívar. Es ridícula, por cuanto aquel, en su republicanismo, trató de crear sociedades civiles parecidas a la inglesa, en las que la ley, sin derivas despóticas, fuera la base de la sociedad. Es igualmente bufa la pretensión de sectores reaccionarios, como la inclinación fascistoide del peronismo, de presentar en Bolívar la encarnación del verdadero líder americano, del caudillo que trató, gracias a su espada, de poner orden. Si algo pretendió su fallido proyecto republicano, fue situarse, sin lograrlo, entre la tiranía y la revolución, ansiando que fuera la sociedad civil, y no las masas o más bien los dictadores, quien tomara las riendas. Sus errores, fruto agraz de sus contradicciones, son los que hoy permiten esas estrambóticas reclamaciones. Bolívar sigue siendo una figura inabarcable. Le produciría vómito conocer que se le emplea como un fantoche para camuflar ínfulas autocráticas y populistas de específicos tiranos locales. Con palabras de Lotario dei Conti di Segni, resulta más fácil encontrar a alguien que ame las riquezas y no las tenga, que a quien tenga riquezas y no las ame, porque es difícil estar en el fuego y no arder. Más difícil es poseer riquezas y no amarlas. Presuntos comunistas, en fin, que viven mejor que cualquier capitalista. En Entrevista a Simón Bolívar no prejuzgo. Propongo conocer cómo pensaba. Ha de ser el lector quien saque sus conclusiones, que no tienen por qué ser las mías. Presento a un individuo veleidoso, rijoso, caprichoso e impaciente, pero también al militar eficaz y contundente, el amante tierno, apasionado, disoluto y patrañero, al igual que al gobernante preocupado y oportunista. La abundante documentación manejada aporta una imagen fiel del personaje. Fuera de los debates enconados o las manipulaciones partidistas, propongo entenderlo más que condenarlo o alabarlo. Mi esfuerzo será baldío para los fanatizados y los nescientes, y sugestiva para los lectores reflexivos, que acaso sean minoría, parejero para algunos,
bolichico para otros. Baste como ejemplo de su desmesura el recuerdo de aquel banquete en el que pateó sobre los manteles, asegurando que así se trasladaría del Atlántico al Pacífico. Hay que alabarle por su emprendimiento, porque no le frenaron en su peculiar empeño gorgojos ni picudos. En 1946, el poeta Andrés Eloy Blanco escribió: «Bolívar es oceánico. Es el árbol. El que quiera una fruta para dar de comer a alguien, ahí está Bolívar fruta. El que quiera una estaca para dar golpes a un yangüés, allí está Bolívar con armazones. El que quiera una cruz para clavar a alguien, allí tiene a Bolívar con sus ramas cruzadas. El que quiera una flor para adornar la frente de la patria, allí está Bolívar florecido. Y el que quiera una sombra para esconderse y ocultar una trampa o disparar un perdigón sobre algún incauto pájaro electoral, allí está Bolívar frondoso. Nadie presenta una existencia lineal, mucho menos quien ejecutó incesantes virajes curriculares e intelectuales posibilitados, entre otras causas, por la herencia mobiliaria e inmobiliaria que le dejaron sus ancestros peninsulares. Tras él, y solo en el siglo XIX, se desarrollaron casi 50 guerras civiles en Colombia. En esto algo tuvo que ver quien sembró, porque como se escribió en el siglo XII, la soberbia hincha y la envidia roe, la avaricia estimula, la ira enciende, la gula angustia, la lujuria disuelve, la mentira ata, el homicidio mancha, así como los demás monstruos de los vicios, para que lo que son placeres para el hombre pecador sean instrumentos de castigo para Dios. El envidioso se marchita con la prosperidad de los demás. Más humildad y menos prepotencia, entonces y ahora, son necesarias para poder ejercer un buen gobierno. Aterricé por primera vez en América en 1991. Desde entonces he viajado docenas de veces a ese continente y he trabajado en la mayoría de sus países, desde Canadá a Chile, pasando por Estados Unidos, Puerto Rico, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Brasil o Paraguay. En cada una de esas naciones acopio amigos. He aprendido en cada ocasión en profundas conversaciones, con visitas a lugares emblemáticos y en los numerosos libros que he comprado. Me he empapado de los hábitos culturales, sociales, pictóricos, gastronómicos o arquitectónicos. Me he sentido tan a gusto en Toluca como en Santa Cruz de la Sierra, en Buenos Aires como en San Pedro de Atacama, en Cartagena de Indias como en Veracruz, Ciudad del Este o en Lima, en Caracas, Ponce, Caguas, Puerto Vallarta o Quito como en La Antigua o en Tikal. Me siento un afortunado por formar parte de una comunidad que habla el español con innumerables acentos. Sufro cuando contemplo a quienes siembran discordias y gozo con quienes crean lazos de afecto mutuo. Todos debemos aprender de los demás, sembrar concordia y no hostilidad. Conocer la verdad nos hace libres. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.